Bueno, tengan todos muy buenas tardes, estimados docentes, estudiantes que se están incorporando, autoridades también que se están conectando en este momento. Les saluda Alejandra Cárcamo, soy estudiante de Ingeniería Civil y agradezco que hayan atendido la invitación a este evento que se ha organizado especialmente para nosotros, para la población estudiantil y personal docente, no dudando que los conocimientos que se adquirirán a través de las diferentes conferencias durante toda la semana contribuirán al desarrollo y crecimiento técnico, académico y personal. Agradecemos su participación y puntualidad para dicha conferencia, mencionando que esta tendrá una duración de 40 minutos, los cuales estarán divididos 30 de exposición y 10 minutos para un espacio de preguntas y respuestas, las cuales ustedes escribirán en el chat y nosotros daremos lectura de ellas. En este momento tendremos una conferencia con un tema de interés, sobre todo para los de ingeniería mecánica. No dudo que fortalecerá sus conocimientos. La ponencia es titulada Lubricación basada en condición usando tecnología de ultrasonido, impartida por el ingeniero Edgar Oswaldo García, quien es docente de nuestra institución, y damos lectura a su currículum. El ingeniero García es gerente técnico en Preditec y asesor de hidrotérmica en Corporate Partner de Shinka Management de Japón y AMBE de Perú. Es ingeniero industrial de profesión, consultor y asesor en la industria en Centroamérica en temas de TPM avanzado, RCM, predictivo, monitoreo de condiciones y filosofía. Lean Manufacturing con más de 500 horas de entrenamiento en temas relacionados con la gestión de activos productivos, seguridad y calidad con enfoque en valor económico agregado. Así que damos la bienvenida y cedo el micrófono al ingeniero Edgar Oswaldo García. Gracias, Stephanie, muy amable. Voy a dejar de compartir aquí un momento la presentación y solamente quería colocar el video. Gracias a todos por su asistencia. Vamos a tratar de ser concretos y directos al tema. Como ya dijo la licenciada y también aquí nos confirma, vamos a tener al final las preguntas y respuestas. Así que gracias de nuevo por su participación. Espero que les sea de mucha utilidad y aplicación, que es lo más importante, en sus empresas o en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Bueno, a lo que nos compete en este momento, voy a compartir nuevamente la presentación. La parte del examen o test en línea tiene el propósito de aprender haciendo. Son 6 preguntas, si no recuerdo mal. En caso de que hubiera algún problema de conexión, les pido de favor ahí que contesten las preguntas y luego las validamos para ver las estadísticas de dónde hay más incertidumbre o más problemas, y esas son las que vamos a contestar en honor al tiempo, las primeras 2 o 3 que tengan más conflicto o problemas, ¿verdad? Bueno, como ya lo mencionaron, yo represento a Preditec, una empresa en temas de ingeniería, la confiabilidad y mantenimiento. El tema que nos compete ahora definitivamente es todo lo relacionado a la lubricación a través de una técnica parecida al estetoscopio que se llama o se conoce como ultrasonido acústico. Acá hay que hacer notar que en temas de consumo energético, a consecuencia de contactos de superficies o tribológicos, es decir, una superficie metálica con un lubricante, estamos hablando de que se consume un 23% del consumo total a nivel del mundo, ¿verdad? Esto proviene obviamente de contactos o de fricción, metal con metal o obviamente en temas de lubricante.
De este 23%, un 20% es consumo utilizado para precisamente superar la parte de fricción, ¿verdad? Acá podemos ver. Y un 3% de ese 23 solamente es para fabricar o el consumo que se gasta para fabricar piezas de repuesto, ¿verdad? O sea, piezas que deterioran o se desgastan en el tiempo a consecuencia de la fricción, ¿verdad? No sé si me dan el favor ahí de apagar el micrófono. Voy a ver si no sé si me dan el favor. Eso, gracias. Bueno, o sea, el consumo definitivamente es bien alto. Si hacemos números, ¿verdad? En dinero, en dólares. Soy miembro activo de ACIMEI Ciara, o el gremio de ingenieros mecánicos industriales del país o El Salvador. Imagino que algunos ya han oído hablar de ACIMEI. He tenido la oportunidad de estar en varios países entrenándome en estos temas de mantenimiento. Irlanda del Norte, México en 2 ocasiones, Guatemala en varias ocasiones, y Estados Unidos, ¿verdad? He sido invitado también por varios países para congresos de mantenimiento y a la fecha en realidad llevo más de 500 horas en temas o de entrenamiento en temas de mantenimiento, confiabilidad y tecnologías de predictivo, ¿verdad? He hecho varias ponencias a nivel global en diferentes instituciones y países, como ya lo mencioné antes. Eso es a grosso modo mi currículum, digamos, o parte de mi hoja de vida. Acá tenemos, nos certificamos este año en 3 módulos de 3 días cada uno, o sea, 9 días en total, con el INGEMAN de España. Y luego tenemos acá con el INGEMAN de España, se está creando, formando y estamos liderando la Asociación Salvadoreña de Mantenimiento e Industria 4.0, que le hemos llamado ASMI 4.0. Les decía anteriormente que soy miembro activo de ACIMEI Ciara. De hecho, el año pasado participé en la elaboración en el comité más bien de selección del ingeniero del año. Yo, como siempre les digo, hagamos todo esto por mayor tiempo disponible y por mayor tranquilidad para nosotros y nuestra familia, por la gente que nos rodea, porque la gente que está en mantenimiento definitivamente pasa bien estresada, bien ocupada y difícilmente hace espacio para cosas personales y mucho menos, bueno, no queda mucho espacio de tiempo de escritorio, como digo. Esto parecerá una broma, pero es una realidad de muchas empresas. Yo lo he dejado porque anduvo circulando en los WhatsApp, ¿verdad? De hecho, algunos países, a algunos países le querían atribuir esta foto, o sea, que pertenecía, por decir algo, a Guatemala, El Salvador, México, etcétera. Y varios países lo rechazaron. Al final aparece aparentemente de Tailandia, pero esto es una realidad. Yo trabajé en una empresa certificada ISO 9001. Previo a la certificación, había un gerente, por cierto, que con un sistema de enfriamiento llegaba a medir con la mano, ¿verdad? Obviamente no tenemos termómetro en los dedos, ni mucho menos en la mano, ¿verdad? Pero es una realidad nuestra, o sea, es parte de la cultura nuestra. Y esto nos indica de qué manera nosotros manejamos el ciclo de mejora continua, y eso aplica a nivel personal, ¿verdad? Lo voy a cerrar aquí. Lo voy a cerrar para hacerlo notar. De la parte personal, no sé si pueden apagar ahí, por favor, los micrófonos. Pueden apagar, por favor, los micrófonos. Gracias, muy amable. Pues como les decía, es una meta que deberíamos tener también de superación personal, ¿verdad? Es decir, la mejora continua que nunca para en el día a día. Miren, algo muy interesante de todo esto es esto, el pronóstico. Yo aprendí una lección muy interesante, y es el hecho que para yo poder planificar los recursos, llámese financieros, recursos humanos, instalaciones, capacidad productiva, etcétera, yo necesito hacer un pronóstico de la demanda. ¿Qué ocurre en mantenimiento con respecto al fallo catastrófico? ¿Cómo yo debo planificar en función de esa demanda de trabajo que yo tenga, tanto de
mantenimiento preventivo tradicional, que es el basado en intervalos de tiempo, como también con los mantenimientos correctivos o inesperados. Todos quisiéramos tener una bola de cristal, como aquí lo plantea. Y parte del objetivo al ser humano siempre le ha gustado saber adivinar o predecir el futuro, ¿verdad? Y eso es parte de uno de los objetivos, pues, al menos es llevar el monitoreo de condiciones, como lo dice el tema, a través de ultrasonido en este caso para todo lo relacionado con ubicación, ¿verdad? Esta norma yo la he dejado para que ustedes puedan ampliar el tema. Es la ISO 17359 en la materia de mantenimiento industrial. Yo la trato de que la estudiemos o verla aunque sea superficialmente, porque es una normativa que nos da las directrices y nos da también la parte de cómo debemos llevar a cabo un monitoreo de condiciones o un mantenimiento basado en condición, ¿verdad? Esto parecerá que no tiene relevancia la foto como tal, pero tiene varios tips o varios secretos, podríamos decir, y uno de ellos es que en el caso de motores, bueno, de motores en general, esta tapadera, yo no puedo jamás ni nunca medir en la tapadera. Entonces, mi pregunta de examen es, ya sea con vibraciones mecánicas acá, ¿verdad? Que es el instrumento que tiene acá, o con ultrasonido, ¿dónde puedo medir yo para medir el rodamiento ovalero trasero? Pregunta de examen, ¿verdad? En este caso es bien complicado. Definitivamente hay que hacerle un agujero, ¿verdad? Para llegar a la tapadera del rodamiento, o la tapadera del motor, que está en contacto directo con el rodamiento. Hay varias tecnologías, estas no son todas. Tenemos el ultrasonido, que es el que estamos viendo ahorita. Tenemos también las vibraciones mecánicas acá, la termografía infrarroja, ¿verdad? La detección de fugas de gases y pruebas de hermeticidad también que se hace con el ultrasonido. Y las pruebas no destructivas o pruebas NDT de soldaduras, estructuras, etc. Estas son algunas lecciones aprendidas. No sé cuántos de ustedes conocen al respecto. Esta refinería estalló, explosionó el año pasado en Estados Unidos, ¿verdad? Esta refinería procesaba más bien 14 millones de galones de petróleo diarios. De hecho, era, como dice acá, una de las más grandes de la costa este de los Estados Unidos. Y lo que se argumenta es que un presupuesto que tuvieran que haber hecho en enero del año pasado, lo evitaron, no lo quisieron hacer, y eso pudo haber sido la razón o una de las causas de esta explosión, ¿verdad? Esta es otra plataforma, una plataforma marina o una plataforma en alta mar, ¿verdad? Donde murieron casi las 3/4 partes del personal, o sea, 127 personas. Esta pasó en llamas 3 semanas, ¿verdad? Es un documental, hay un documental, hay muchos videos en YouTube, y así hay otro par de casos y situaciones, ¿verdad? Algunos se han de haber enterado, en diciembre del año pasado, murieron 5, al final creo que fueron 5, aquí la noticia dice 3, ¿verdad? Pero independientemente de la cantidad de vidas, pues, fallecieron a consecuencia de un motor que se vino de lo alto y se pasó llevando a esta plataforma donde estaban ellos parados y se los llevó a ellos en el paso, ¿verdad? Ya todos han de conocer la mayoría de estos eventos, de estas pérdidas, porque en todos los casos hubieron pérdidas de vidas humanas. Esta fue una caldera que estalló, se murió una persona. Esto fue en el Hospital Rosales, agarró fuego los transformadores. Este fue el famoso caso que todos conocemos de mexicanos. Y aquí hay una foto más ampliada, ¿verdad? En el Congreso de Confiabilidad de México 2015 se dijo esta parte, ¿verdad? Que más del 90% de las universidades e instituciones técnicas no enseñan la gestión del mantenimiento, y hasta el día de hoy siguen siendo cierto. Es un tema cuestionable, debatible, pero sigue siendo una realidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Peter Drucker definitivamente afirma que el mayor problema que tenemos para implementar todo esto es la famosa cultura organizacional, ¿verdad? De hecho, acabamos de estar en un congreso de mantenimiento virtual hace 2 semanas, y un regente, un líder de estos temas, dice de que hicieron una encuesta a nivel mundial, ¿verdad? En todos los 5 continentes.
y la respuesta que obtuvieron de cuál es el mayor barrera, el mayor obstáculo a vencer en la implementación de esto, dice el autor de esta afirmación de que esperaba que le dijeran, mire, tenemos problemas para termografía infrarroja, mire, dice que necesitamos entrenamiento en ultrasonido, mire, fíjense que en vibraciones, pero no le mencionaron nada de eso, dice, todos al final dijeron esto que dice Peter Drucker, que el mayor obstáculo es la cultura organizacional o la parte cultural, ¿verdad? Y eso obviamente radica en las personas, ¿verdad? En nosotros. Y Peter Drucker dice muy acertadamente que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, y algunos amigos le han agregado, y a la tecnología se la comen en el almuerzo. O sea que, y es cierto, o sea, hay una gran resistencia al cambio y nuestra cultura así es, ¿verdad? De resistencia a cambios, ya sean positivos y peor aún para los que ellos consideran negativo, ¿verdad? Y esta diapositiva siguiente, yo se las he dejado con el propósito de que ustedes puedan investigar. Dan Ariely dice en este libro de Irracionalmente Predecibles, dice que nosotros en realidad no estamos en control de nuestras decisiones, y eso incluye las decisiones de ingeniería, ¿verdad? O las decisiones de profesionales. Yo les dejo el autor y el libro para que confirmen lo que estamos hablando, y hay que tener cuidado en el tema especialmente de seguridad industrial y personal, ¿verdad? Yo no voy a profundizar, como les digo, ahí hay varias diapositivas atrás donde se demuestra lo que él está afirmando, ¿verdad? Esta es una de las normativas que nos dan los conceptos de mantenimiento, es decir, cómo está configurado o cómo debería estar configurado los conceptos de definición de mantenimiento. O sea, esta es la norma europea EN 13306, ¿verdad? Y la norma lo divide en dos partes, que es la parte verde, que es el mantenimiento preventivo. Valga la aclaración que no es el preventivo que nosotros conocemos basado en intervalos de tiempo, sino que es que está acá, el mantenimiento predeterminado. Y la norma lo divide también en después del fallo y antes del fallo, ¿verdad? Después del fallo es el famoso correctivo, ¿verdad? Repito, tenemos aquí después del fallo el correctivo y tenemos antes del fallo el preventivo. Muy interesante que el mantenimiento basado en condición es una de las ramas o divisiones del mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y abajo del mantenimiento basado en condición, que ahora lo estamos viendo en la parte de ultrasonido, tenemos el famoso mantenimiento predictivo, ¿verdad? Entonces, muy interesante la clasificación para uniformizar criterios, para estandarizar criterios, ¿verdad? Porque esto está muy sujeto a criterios, o yo creo, o yo pienso, o paradigmas, como se conocen. Esta es la razón de todos nuestros problemas, y es que solamente el 11% de los fallos ocurren en función del desgaste, la fatiga y la famosa curva de la bañera, ¿verdad? Que nos dice que al principio tenemos una alta tasa de fallos y al final también del tiempo, digamos, de vida del componente o de la máquina o del equipo. Pero solo 11% se comporta en función del tiempo, o sea, solo 11% de los equipos, y en función incluso de la venida de la industria 4.0, la automatización de los equipos y etcétera, vamos a tener que esto es más cierto cada vez, ¿verdad? Y el 89% se comporta de manera azarosa. Déjenme acá que un amigo está preguntando por el enlace para la reunión. Voy a tratar de compartírselo ahorita. Denme un segundo y lo comparto aquí con él. Un minuto, solo lo pego aquí en el WhatsApp. Veamos. Ok, ahí está. Pues les decía que nosotros, sin embargo, le damos mantenimiento preventivo tradicional al 89% de los componentes, máquinas y equipo, ¿verdad? Pero no debería ser así, y de hecho para recalcarlo, lo voy a ampliar, ¿verdad? O sea, digan ustedes qué lógica tiene si solo el 11% se degrada en función del tiempo, porque yo le doy a más del 80%, por no decir el 100%,
le doy mantenimiento si la falla es aleatoria, es al azar. O sea, yo no puedo saber. Además, ni nunca se comporta en función del tiempo. Es decir, no se va degradando en función de las horas de trabajo. Ya vamos a ver más adelante una aclaración al respecto. Aquí tengo el test, pero lo vamos a dejar a las 6:30. En 9 minutos más, lo vamos a contestar con el propósito de aprender haciendo, ¿verdad? El objetivo no es evaluarlos a ustedes, yo solo voy a ver las estadísticas, ¿verdad? Y en función de esas estadísticas vamos a contestar donde exista más incertidumbre. Es muy interesante saber de que estas son las tecnologías de predictivo, hay más, ¿verdad? Hay otras. Sin embargo, no migramos hacia arriba, solo compramos el instrumento, cualquiera de estos. No migramos hacia el CDM, ni mucho menos al Lean o a la ingeniería de la confiabilidad, y tampoco migramos hacia adelante, ¿verdad? Es decir, para hacer yo el diagnóstico, perdón, y el pronóstico mucho menos, ¿verdad? Sí quiero hacer notar acá parte del error que cometemos la mayoría de empresas, y es que compramos el instrumento y ni siquiera certificamos, entrenamos en, digamos, el entrenamiento básico de algunas 16, 30 horas. Las normas nos piden 34 horas mínimo para termografía. Para las demás nos piden 40 horas de entrenamiento formal. Hay que hacer notar que en la primera fase, en la primera certificación, normalmente, casi siempre, me enseñan dónde medir y cómo medir. Jamás ni nunca a sacar un análisis, es decir, un diagnóstico, ni mucho menos un pronóstico. Es decir, cuánto tiempo tengo yo, si aguanta hasta diciembre la falla, como para poder desmontar o cambiar en ese momento. Este es el señor Tobutaro Suzuki. Él definitivamente dice de que debo integrar al RCM, debo integrar también el TPM o debo hacer una combinación de metodología. Este es uno de los libros, este es el libro donde él dice, afirma esta parte, ¿verdad? Y se llama TPM en Industria de Procesos, y él es el señor Tokutaro Suzuki, que fue el vicepresidente del Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, que es prácticamente el que ha implementado en más de 100 empresas dentro de Japón el famoso TPM o mantenimiento productivo total. ¿Qué logra todo esto, incluido el mantenimiento predictivo o el monitoreo de condiciones, ¿verdad? Y especialmente lo que han comprobado en el RCM, que es ingeniería de la confiabilidad o mantenimiento centrado en confiabilidad. Antes, bajo preventivo tradicional, yo cambiaba la cantidad exagerada de 339 piezas. Ahora solo cambio 7. ¿verdad? Obviamente estamos hablando de una relación o diferencia. 25 piezas antes en preventivo, solo una pieza ahora en RCM. Aquí tenemos el gráfico representativo, repito, 35 repuestos antes y ahora solamente uno. Imagínense eso al convertirlo en dólares. Aquí viene otro factor bien importante, es que antes usaba 4 millones de horas hombre en preventivo tradicional y ahora solo utilizo 66,000 horas. Antes 60 horas contra una hora que uso en este momento bajo la implementación de RCM. Y aquí el gráfico, ¿verdad? 60 horas en preventivo tradicional, una hora actualmente, ¿verdad? Bajo RCM. Y aquí viene la mejor parte, miren. Antes se caían bajo preventivo tradicional 60 aviones por cada millón de despegues. Y ahora estamos a niveles de 0.2 por cada millón de despegues. Es decir, más costo efectivo, es decir, funciona, ¿verdad? Está demostrado que con preventivo tradicional, como es invasivo y quiere decir de que yo tengo que destapar, abrir, desmontar para poder dar el famoso mantenimiento preventivo y ver qué encuentro, y en función de lo que encuentro cambio porque sospecho que está malo, ¿verdad? Debido a que es invasivo y que está inherente el error humano, definitivamente no es costo efectivo. Es decir, muchas de las cosas que yo desarme, destape, van a fallar, ¿verdad? Por error humano. Como decíamos, aquí hasta antes se caían 300 aviones y ahora solo se cae uno, ¿verdad? O sea que definitivamente la seguridad y las condiciones se han mejorado increíblemente. De nuevo Dan Ariely, él tiene 1 o 2 doctorados en psicología conductual y económica. De nuevo les
Les sugiero, este es un video que él tiene en internet, en YouTube, ¿verdad? Que lo pueden ver al respecto. Este es el libro que les mencioné antes. Esta es la parte de qué es cognitivo, que él habla mucho al respecto. Y uno de los ejemplos que él pone en ese video es que para todos estas mesas lucen de diferente largo, de diferente longitud. Pero la realidad es que si ustedes las miden en pantalla con una regla, son iguales. Este es un ejemplo que él pone de cómo nosotros nos equivocamos en función de lo que vemos en el entorno. Y por lo tanto diríamos, o esta hacerla más larga para igualar a esta, o esta, ¿verdad? Perdón, hacerla más larga igual a esta, o esta acortarla. En función de la realidad y la percepción que tenemos de los hechos. Él habla incluso y pone un ejemplo, un experimento que hicieron con médicos que se supone que son especialistas, ¿verdad? Al igual que los ingenieros. Pero igual, él dice, se equivocan y toman malas decisiones porque no están en control de sus decisiones. Y eso lo demuestra a través de varios experimentos. ¿Verdad? Esto confirma lo mismo que acabamos de mencionar. Y Dan Ariely y este autor acá, se llama Andy García, que es un MBA, ¿verdad? Dice que si realmente nosotros fuéramos totalmente racionales, como el señor Spock, porque es un ejemplo, ya que se supone que él es cero emoción, solo comprar un chocolate, dice Andy García y muchos neurocientíficos, nos llevaría una hora, ¿verdad? Pero no es cierto, o sea, no somos racionales en las decisiones tampoco de ingeniería. Estos son unos conceptos y decisiones y definiciones, perdón, no voy a entrar a profundidad, pero estandariza muchos criterios y muchos lineamientos y directrices de mantenimiento, ¿verdad? Quiero mencionar, y esto lo he dejado a propósito, la famosa cámara termográfica, porque por alguna razón, quizás por lo amigable que parece y que no es cierto, muchas empresas la compran y la están usando sin entrenamiento, sin ningún tipo de entrenamiento del personal, ¿verdad? Y peor aún, el tema que nos compete, lubricación. Hay una buena cantidad de gente que ha comprado cámaras termográficas supuestamente para monitorear la fricción versus lubricación. Ya vamos a ver que la cámara termográfica más adelante es un elemento muy tardío para detectar, en este caso, problemas de lubricación, ¿verdad? Es decir, cuando ya la fricción es extrema y genera calor, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo claro al respecto, ¿verdad? Definitivamente está comprobado que la única manera anticipada y previa incluso, es más, un poquito más anticipada que vibraciones, los dos funcionan, ¿verdad? Pero es más anticipada o es más prevista en la parte de ultrasonido. Luego le sigue vibraciones, ¿verdad? Yo aquí llego al fallo, ya está el fallo funcional y ya solo es cuestión de tiempo para que se degrade y agarre fuego o explosione, ¿verdad? Es decir, para que se arruine y se dé el fallo funcional, ¿verdad? Como lo anuncia acá. ¿Qué ocurre, verdad? Que la cámara estaría a este nivel, o sea, cuando yo ya tengo calentamiento, es porque de plano ya me queda poco tiempo de vida para el fallo funcional, ¿verdad? O pocas semanas o días para que esto se dé el fallo funcional, ¿verdad? Esta curva tiene muchos tips, tiene muchos secretos, solo vamos a hablar de un par de ellos. Y la pregunta del millón es, o una pregunta de examen es, ¿cómo yo calculo este intervalo para el caso de un rodamiento? Solo de un rodamiento. Y hablamos de que un rodamiento específico, aunque tenga sistemas gemelos, que ya vamos a ver otra diapositiva más adelante. ¿A qué me refiero ahí con sistemas gemelos? Vaya, son las 6:30. Solo terminamos esta diapositiva y nos dedicamos a resolver el test para aprender haciendo de nuevo y ver dónde hay mayor incertidumbre o dudas y contestarlas. Yo voy a ver las estadísticas en línea. Voy a ir viendo también quiénes contestan o la cantidad de personas que contestan para ver dónde hay más incertidumbre. De nuevo. Pues les decía, vaya, este intervalo, en el caso de un rodamiento, o sea, desde que yo detecto la falla con instrumentos hasta que se rompe, ¿verdad? El valero, hasta que deja de funcionar o hasta que da el fallo funcional, es aproximadamente de 20 semanas. Lo voy a poner 20 semanas, más o menos 5 semanas. O sea, pueden ser 15, pueden ser 25. ¿Verdad? O sea, no hay un estándar. En esto no hay un estándar. ¿Verdad? Es de hacer el monitoreo de condiciones de manera periódica o a intervalos determinados.
¿Qué ocurre, verdad? Que si yo tengo 20 semanas de intervalo PF o de fallo potencial acá, la P es potencial y la F es de falla. Si yo tengo 20 semanas acá, quiere decir de que esto yo tengo que dividirlo entre 3 o en el peor de los casos entre 2 para obtener mi intervalo de infección acá, ¿verdad? O este mismo de acá, ¿verdad? ¿Qué ocurre, verdad? Que en otras palabras, 20 entre 3, aproximadamente 7, donde cada 7 semanas yo llego al motor, al palero rodamiento del motor o de la caja reductora y reviso la condición, ¿verdad? Cuando yo ya estoy aquí en la falla, que yo ya determiné, ya detecté que hay una falla, yo tengo que comenzar a reducir este intervalo, ¿verdad? Aproximadamente puede ser a cada una vez por semana. Si yo veo cambios cada semana, definitivamente tengo que mantenerlo cada semana. Si yo no veo de cambios, o sea, si se mantiene, digamos, a este nivel, ¿verdad? Yo digo, revisemos cada 2 semanas. En función de los hallazgos, yo puedo aumentar o reducir ese tiempo, ese intervalo de infección, ¿verdad? Bueno, esa es parte de lo que yo tenía con la famosa curva PF. Creo que incluso hay una pregunta. Vamos a revisar. Les pido, por favor, no sé si me ayudan, Jonathan, ahí a pegar en el chat de texto, el test o la dirección donde está el test. Todos van a poder accesar ahí. Voy a mover al test, que son 6 preguntas. Sí, la 1, si no estoy mal, les pide el nombre y creo que les pide el teléfono, el número de teléfono. Pero eso es opcional, o sea, eso se les pide si en caso ustedes están interesados en ser notificados de futuros eventos, de futuros entrenamientos o capacitaciones o webinars gratuitos, ¿verdad? Si ya lo tienen ahí, me imagino que ya lo pegamos. Yo ya lo pegué un par de veces, pero vamos a ver. Sí, ahí está de nuevo, sí creo que lo pegó Lucas, Giovanni. Ahí está el test de nuevo, pueden accesarlo todos. En este momento yo lo voy a abrir también para ver quiénes lo van contestando o quiénes lo van enviando. ¿Verdad? Al final tienen que darle, obviamente, completarlas y enviarlo. Entonces, adelante, vamos a dar unos 5 minutos a las 6:39. Vamos a ver cómo estamos. Entonces los dejo ahí para que puedan responder el test y luego las contestamos aquí en función de las ponderaciones o los porcentajes de incertidumbre. Francisco levantó la mano ahí. Sí, Francisco, si puede, no sé si puede activar el micrófono o hacernos, no sé si puede activar el micrófono, Francisco, para que nos haga la consulta de voz. Creo que no estaría habilitado para ellos, pero que lo escriba al chat por cualquier duda que tenga. Ok, Francisco, no sé si logro copiar ahí, Francisco, si nos puede escribir ahí en el chat de texto.
Ahí lo veamos. Aquí se pegó en el chat de texto, se pegó el enlace al cuestionario. Veo que ya algunos lo contestaron. Voy a ver si lo puedo repetir aquí. Sí, aquí lo volvió a copiar Lucas, Giovanni. Lo voy a repetir yo acá. Ahí lo tienen de nuevo en el chat de texto. Y lo voy a copiar aquí en otra parte. Vaya, ya lo pegué yo también ahí nuevamente en el chat de texto. Ya tenemos una buena cantidad de respuestas. Solo voy a dar un par de minutos más y contestamos según las estadísticas. Y gracias ahí por su participación y responder. Sí, parece ser que la pregunta número 3 es la que tiene más incertidumbre porque el 49% contestaron acertadamente o correctamente. Las otras tienen un porcentaje de incertidumbre mucho más bajo. Pero también estoy viendo la última y la 7, que es el 38% de los usuarios respondieron correctamente. Bueno, la verdad que hay varias porque hay diferentes respuestas. Vamos a ver. Vaya, vamos a contestar estas dos. Lo voy a poner aquí en pantalla. Las últimas dos serían las 6 y las 7. Vamos a responderlas en honor al tiempo. Ok, entonces, veamos. Sí, vamos a responder las últimas dos, que son las 6 y las 7. Y digamos que tienen los porcentajes más bajos de respuestas correctas, ¿verdad? Y son estas dos. La número 6 nos dice, el ultrasonido normalmente no puede ser escuchado por el oído humano, lo cual es incorrecto, ¿verdad? El proceso mediante el cual el ultrasonido se convierte al rango audible se llama, la importancia de esto es que las ondas audibles para el ser humano andan abajo de los 20 kHz, ¿verdad?
Entonces, los instrumentos tienen que hacer una conversión o una reducción de la frecuencia de onda. Es decir, la frecuencia ultrasónica son frecuencias arriba de los 20 kHz, ¿verdad? Eso quiere decir de que andan entre alrededor de los 40, digamos en promedio, 40 kHz. Entonces, jamás ni nunca el ser humano va a poder escucharlas. Pero para efectos de conversión y que el oído sea capaz de escucharlas, se le reduce la frecuencia. Ese fenómeno se conoce como heterodino acá, como lo muestra esta parte acá. La importancia de esto de nuevo es que yo con el famoso atornillador pegándomelo al oído y al componente que está haciendo el ruido, en este caso un rodamiento o una caja reductora, jamás ni nunca voy a escuchar frecuencias arriba de los 20 kHz. Esa es la ventaja que tiene el equipo como tal, que vamos a ver más adelante. En el número 7 dice, en la pregunta 7, uno de los siguientes no es una característica de las ondas de ultrasonido aerotransportado. Ese es otro error grande que se comete, ¿verdad? Creemos que el ultrasonido se comporta exactamente igual al sonido audible o a lo que conocemos como la voz y los ruidos que obviamente escuchamos, la música, etc. Definitivamente no, tiene varias diferencias. Tiene 3 diferencias grandes y una de ellas, bueno, aquí definitivamente esto es cierto, ¿verdad? Es bloqueado por objetos pequeños. La verdad que todo objeto sólido lo bloquea, ¿verdad? A un plástico, por muy delgado que sea, rebota, en otras palabras, en los sólidos, no los atraviesa. Una diferencia de la voz audible es que, bueno, en las casas, digamos, donde las paredes son pequeñas o delgadas, el vecino nos escucha, ¿verdad? Fácilmente. ¿Por qué? Porque el ruido o la voz nuestra atraviesa los sólidos. En cambio, el ultrasonido no, ¿verdad? Dice acá que uno de los siguientes no es una característica. No penetra los sólidos, ¿verdad? Definitivamente rebota en los sólidos, ¿verdad? O sea, no los penetra, rebota en los sólidos. Se irradia en línea recta, esa es otra convención o otra propiedad del ultrasonido, ¿verdad? Es decir, él viaja y se irradia como los rayos solares, ¿verdad? En línea recta. Es decir, si yo tengo una fuente de ultrasonido, llámese por ejemplo una fuga, yo fácilmente a unos 10 metros de distancia puedo determinar de dónde proviene, con los ojos vendados incluso, porque se maneja en forma recta, o sea, viaja en el espacio a través del aire en forma recta. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la última, que definitivamente no puede viajar largas distancias. Una de las razones principales es que el aire no es muy denso, o sea, las partículas o las moléculas no están pegadas una a la otra. De hecho, el más defectuoso para escuchar somos nosotros los seres humanos, porque lo hacemos a través del aire. El pez y algunos animales subterráneos, como el topo, ¿verdad? La ballena, el delfín, etcétera, escuchan mucho mejor que uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las partículas, tanto en los líquidos como en los sólidos, en los sólidos es el mejor medio para que viaje el ultrasonido y cualquier tipo de ruido, ¿verdad? Después le siguen los líquidos y en último lugar están los gases, en este caso el aire, a través del cual viaja cualquier ruido y en este caso el ultrasonido. Bueno, vamos a continuar. Cualquier pregunta la hacemos y cubrimos al final. ¿Verdad? Ya, sí, estamos bien. Bueno, voy a saltar aquí a la teoría básica. Solo voy a cubrir esta diapositiva. Esta de acá. Bueno, miren, yo me recuerdo que cuando comencé mi vida laboral como técnico mecánico, ¿verdad? El tema principal era que si yo sabía que un rodamiento valero en un eje que tenía 3 rodamientos que normalmente eran iguales, ¿verdad? Vamos a suponer que son estos 3. Nosotros decíamos, ya que bajamos el eje, que ya que lo desmontamos el eje, cambiamos todos los rodamientos. Bajo la forma de pensar de que si yo los instalé en el mismo periodo y aprovechando que lo tengo abajo, decíamos, ¿verdad? Cambiémoslos todos. Y no es cierto, o sea, está comprobado que no es cierto. Una de las preguntas que me hacen es decir, si yo estos 3 rodamientos los monté en la misma fecha, el día de hoy, por ejemplo, y comienza a deteriorarse el número 1, el que está en rojo,
no quiere decir que los otros ya están en periodo de deterioro, no quiere decir que ya se están desgastando, deteriorando, ¿verdad? Podemos ver acá que la curva de cada uno de ellos en el tiempo es diferente para la degradación, asumiendo que esta es la línea de alarma, ¿verdad? Y aquí en la zona roja están en una parte crítica, en este caso de ultrasonido, y también de igual de degradaciones, ¿verdad? Entonces, lo que quiero denotar acá es que no es cierto que si yo monté los tres en la misma fecha, los tres van a fallar alrededor de la misma fecha. Y asumiendo que han estado trabajando en un sistema gemelo, las mismas horas de trabajo y etcétera. Y aparentemente, digamos, en las mismas condiciones. Bueno, los sonidos se dividen en tres grandes grupos, que son pulso eco, que es para pruebas no destructivas o NDT, como soldaduras de potencia para limpieza o desengrasado, y el acústico estructural, ¿verdad? Que es el que estamos estudiando ahorita. Estos son algunos equipos, sí quiero aclarar, no son plug and play, o sea, no es de solo conectar, ¿verdad? Y usar. Aquí podemos ver un equipo inalámbrico que nosotros hemos usado mucho tiempo, ¿verdad? Es magnético, es como un celular, y a través de este lagarto, a través de esta tenaza, yo puedo monitorear en este caso el rodamiento de un vehículo, de un carro. Este es otro equipo que utiliza de manera digital. Cuando yo estoy lubricando, puedo ver cómo baja la señal de fricción versus lubricación, ¿verdad? Este es un equipo muy moderno. Ya sacaron el 15.000. Este se conoce como 10.000, ¿verdad? Es un equipo electrónico digital que me da en pantalla en decibeles el nivel de ruido. Ya ahora salió el 15.000 que me da este gráfico, es decir, el comportamiento de la señal, ¿verdad? Lo cual es muy confiable. Vuelvo, repito, estos equipos no son amigables. ¿Por qué sentido? Porque la mayoría de la gente no tiene entrenamiento formal y comete una serie de errores, ¿verdad? Y repito de que dónde medir y cómo medir, ¿verdad? Que es la primera fase de los entrenamientos formales. Este es un equipo también que nosotros tenemos y usamos, es análogo pero bastante confiable para aplicaciones de todo tipo de equipos estáticos, es decir, de equipos que están en las plantas, porque para equipo móvil es bien complicado porque va en movimiento. Hay otro que es este que les acabo de mostrar, que se utiliza para flota, vehículos, carros, línea amarilla o Caterpillar. Aquí les he dejado un rodamiento, ¿verdad? Y aquí hay una prueba de cuál es la diferencia entre uno que suena, que está bueno, en buena condición como suena, y uno que está malo. Quisiera ahí que me confirmen si, vamos a ver. Esta es digamos, la mejor condición de un rodamiento de 6 gemelos que teníamos en una inspección que se realizó. Tenía 38 decibeles en amplitud de RMS, porque lo que miden estos aparatos, al igual que el multímetro o el voltímetro, es RMS, o sea, media cuadrática, por medio cuadrático. Se lo voy a colocar de nuevo. Podrán ver, podrán escuchar más bien y compararlo ahora con uno malo. Vean la señal, cómo es la amplitud de uno malo, o vean la diferencia, ¿verdad? Esta parte de acá. Y vean que tiene 56 decibeles. Desde la certificación en 2005 a nosotros se nos enseñó que cualquier incremento alrededor de 12 decibeles, definitivamente hay que comenzar a preocuparse, ¿verdad? Y revisar qué es lo que está pasando. Si se dan cuenta, aquí tenemos 56 decibeles versus 38 en este caso, ¿verdad? Entonces sí hablamos arriba de los 12 decibeles, ¿verdad? O decibelios.
podrán darse cuenta que la diferencia en ruido es garrafal, ¿verdad? Pero si yo no tengo el patrón comparativo de una condición buena contra una condición mala, difícilmente lo voy a notar, ¿verdad? Voy a detectar de que está malo, ¿verdad? O que ya está en la dirección a fallar, ¿verdad? Como este último que acabamos de ver. La gran mayoría, por alguna razón también, o muchos talleres tienen este estetoscopio, que definitivamente no sirve de mucho, ¿verdad? Por varias razones. Ya les explicaba anteriormente que el equipo no jamás ni nunca va a poder escuchar arriba de los 20 kHz, porque no tiene un conversor, no tiene un adaptador, no tiene un sensor como tal, ¿verdad? Esta es la teoría básica del sonido, donde nos habla del famoso periodo, la distancia de un punto al siguiente gemelo, la amplitud, que obviamente la distancia RMS, en este caso de los instrumentos, ¿verdad? La frecuencia que está en relación con el periodo o el número de ciclos. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que la señal ultrasónica anda arriba de los 20 kHz o 20.000 Hz, que es lo mismo, ¿verdad? Este es un video que yo he dejado para aquellos que quieran profundizar. Es un video de cómo se detectan las fugas de gases o cómo se hacen estudios de eficiencia energética en aire comprimido, ¿verdad? Pero me lo voy a saltar. Ya decíamos, el ultrasonido rebota en los sólidos y ese es el principio del submarino o el sonar, ¿verdad? El submarino, que ocupa una onda ultrasónica debajo del agua para determinar el enemigo o barcos o submarinos enemigos. Hay que hacer notar que en el aire viaja bien lento el sonido, 340 metros por segundo. Vean en este caso, aquí tengo 340 metros por segundo en el aire y miren en el acero. O sea, es extremadamente rápido, ¿verdad? Veamos acá si no me aparece en el agua de mar, o sea, el agua salada. Pero vean que es bien rápido, ¿verdad? En los sólidos es mucho más rápido. Hasta que más de 10 veces arriba miren en el ladrillo que es poroso, ¿verdad? Casi 10 veces más. Más de 10 veces, ¿verdad? Más rápido. Aquí está el concepto de amplitud, ¿verdad? De la señal. Esto obviamente es lo básico, ¿verdad? La famosa frecuencia, que es el número de ciclos por minuto, por segundo. Decíamos que una de las características principales es que viaja en línea recta del ultrasonido y rebota en los sólidos, el principio del sonar en el barco o en el submarino. Ya han hecho pruebas de que yo lanzo una señal a través del aire y una debajo del agua y obviamente llega primero a través del agua. Este es uno de los errores más grandes que se cometen en lubricación y es que decíamos los mecánicos, así lo hice yo durante mucho tiempo, o eso, así me enseñaron, así aprendí, que hasta que botara la grasa y saliera la grasa negra o la grasa contaminada, decían hasta entonces dejar de bombear con la pistola. No es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Es la respuesta equivocada, ¿verdad? Aquí hay un par de casos prácticos para ir cerrando. Sí quería hacer notar este evento de los tsunamis, ¿verdad? En este caso el de la India, donde se supone que hay una gran cantidad de animales, porque son zonas selváticas o boscosas. Y en las inspecciones que hicieron en helicóptero, en las inspecciones aéreas, de gato para arriba, digamos, no encontraron ningún animal muerto, flotando obviamente en el agua, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los animales son sensibles al ultrasonido y lo primero que llega a la costa es el ruido. Detrás de él, mucho más atrás, ¿verdad?, viene la ola físicamente. Ya vieron la velocidad con la que viaja el sonido en los sólidos, y eso incluye la tierra, ¿verdad? Y obviamente los animales sabían que tenían que huir en sentido contrario a donde venía el ruido, ¿verdad? Eso explicaría por qué no, obviamente se fueron a los lugares más altos, ¿verdad? Esto yo lo dejo como uno de los temas que parece de lógica y sentido común, ¿verdad? Y si debo o no debo, o en qué casos debo, o cuál es la importancia del ultrasonido, que es muy similar, en este caso, a la ultrasonografía que le hacen al bebé en el vientre, ¿verdad? La gelatina es un acoplador sónico o acústico, ¿verdad?
para que no queden espacios acá, entre este espacio de acá, por ejemplo, entre el generador de alta frecuencia, que es el generador ultrasónico, y en el rebote por eco, igual que el submarino, determina volumen y el estado o condición del bebé. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la importancia de, en el caso de lubricantes, por ejemplo, vaya en esta caja, que es un caso real que tuvimos, si el aceite está a esta altura, a este nivel, yo tengo que medir de aquí para abajo, jamás ni nunca de aquí para arriba. ¿Por qué razón? Porque el aceite es un mejor conductor del ruido o fricción que puedan estar generando los engranes. Esta es la misma caja que acabamos de ver, inspeccionamos varios puntos, 16 si no recuerdo mal, ¿verdad? Y encontramos algo bien particular, ¿verdad? Y era que la caja 1 definitivamente estaba mucho más elevada que la caja 1 y 2. Perdón, la caja 1 estaba mucho más elevada que la 2 y la 3, que podemos ver aquí, ¿verdad? O sea, si lo analizamos, hay casos donde supera los 12 decibeles. Al final encontramos en una reunión con ellos, con el cliente, de que tenían, este era el molino donde entra la caña de azúcar, ¿verdad? Y a consecuencia de que estaban superando, que ellos no lo sabían en ese momento, estaban superando el torque, generaba mayor cantidad de fricción que las otras dos, ¿verdad? Nosotros sugerimos, de hecho, un medidor de torque, que es este, que está en línea 24/7, ¿verdad? La caja tronó aproximadamente 6 meses, se arruinó completamente 6 meses, 8 meses después, porque el técnico cuando llegamos nos dijo, miren, se cumplió su profecía, la caja se arruinó, vino fábrica y les dijo exactamente lo mismo que ustedes dijeron. Están superando el torque, superaron el torque, no respondemos a la garantía. Este otro caso, real y verdadero, de una transmisión de planetarios, de un camión, ¿verdad? Que que vemos acá. Aquí colocamos 3 sensores ultrasónicos nosotros, o sensores, digamos, de fricción o de ruido. Este es el que está marcado como 3, repito que son magnéticos, o sea, yo lo adhiero acá a las superficies borrosas. Él lleva una antena y a través de la antena tira a larga distancia por radiofrecuencia la señal a esta consola. El señor que vemos acá es el motorista de esta unidad. Cuando él escuchó el ruido acá, él de inmediato nos dijo, ese es el ruido que yo escucho, ¿verdad? Nosotros colocamos 3 sensores, como les decía, uno acá, uno en este extremo y otro en el opuesto, al otro lado. Y en este video podemos ver, al principio se escucha el ruido y se ve acá en los LED, ¿verdad? Cómo se oye el golpeteo aparentemente de dientes, ¿verdad? El problema definitivamente estaba en el ajuste de holgura de los dientes del piñón con la corona, a consecuencia del desgaste ya había demasiado espacio. Imagínense con carga el golpe a consecuencia de la separación entre dientes, ¿verdad? Y ese era el ruido definitivamente que escuchaba el motorista. Cuando nosotros llegamos nos dijeron, miren, ya sacamos el aceite buscando partículas o desgaste y no encontramos nada. Ya le pusimos el aceite nuevo y el problema persiste, ¿verdad? O sea que ellos ya habían intentado a ver si encontraban desgaste, pero no estaba ahí el problema, ¿verdad? O sea, no estaba en partículas de desgaste, sino que ya con el tiempo se había desgastado mucho los dientes y había mucha separación, ¿verdad? Mucha holgura. Este es otro caso real y verdadero que tuvimos con línea amarilla o Caterpillar, donde estábamos monitoreando el famoso mando final con un sensor magnético. Este es otro caso que voy a ampliar acá, que es el rodo superior de un bulldozer Caterpillar o de cualquier otro, ¿verdad? Aquí vemos el emisor y a través de la antena recibe aquí la señal, la puedo escuchar y la puedo ver como lo acabamos de ver en el video. Este otro caso real está en un video en YouTube, ¿verdad? Así quedó la transmisión cuando nosotros llegamos.
y despidieron al gerente de mantenimiento. Nosotros llegamos para corroborar el estado y condición del nuevo, y valga la aclaración que en el nuevo, a través del mismo sensor de fricción, lubricación, encontramos, este es el receptor de nuevo, la consola receptora, y aquí vemos el emisor, ¿verdad? Que es magnético, se adhiere a la superficie de rosas. Este le arroja la señal a este, a distancia, y encontramos que el nuevo estaba generando más ruido comparado con las otras 3 llantas, digamos así, ¿verdad? Compactadoras. Y estaba calentando 25 grados Fahrenheit más. Al final, fábrica de Alemania dijo, después de más de una semana de estar insistiendo en consultar qué pasaba con la transmisión nueva que ellos mismos habían instalado, y nos dijeron, miren señores, tienen que cambiar el aceite las primeras 50 horas y luego las 100 horas, ¿verdad? Y esa fue la realidad. Como siempre digo, con la industria 4.0, con la venida de la industria 4.0, nosotros como ingenieros y para el futuro de nuestro país, al menos que nos encuentre arriba de la ola, ¿verdad? Navegando. Eso es todo, espero les sea de mucha utilidad. Les agradezco bastante la participación y espero nos sigamos viendo, ¿verdad? En futuros seminarios. Adelante, Stephanie. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Abrimos un espacio para que nos escriban en el chat las preguntas, consultas que ustedes tengan para darle lectura y así solventarlas también. Comenzamos con Oscar Mauricio. Dice, con el ultrasonido podemos detectar fallas, mas sin embargo siempre va de la mano por obligación de análisis de vibraciones ¿o no? Muy buena pregunta. Voy a hacer la siguiente situación. No son equipos competitivos, es decir, lo que puede hacer ultrasonido no lo hace vibraciones y lo que hace vibraciones no lo puede hacer ultrasonido. Ojo que lo que detecta ultrasonido es fricción o roce mecánico, ¿verdad? El cual especialmente a bajas revoluciones, vibraciones no lo hace, no lo detecta. Y especialmente en bajas revoluciones como en cajas reductoras, yo no lo puedo usar. Y tampoco ultrasonido puede detectar lo que hace vibraciones. Por ejemplo, normalmente el desbalance en una aspa, por ejemplo, ya he tenido caso yo donde en un ventilador de 42 aspas, por alguna razón le han quitado el mecánico, le quita una de ellas, ¿verdad? La aspa comienza a vibrar, se afloja permanentemente hasta que le ponemos el aspa. Eso no lo puede detectar ultrasonido normalmente, ¿verdad? Y viceversa, no, son tecnologías complementarias, no son una competidora de la otra. Sí, yo siempre sugiero que vibraciones sea lo último en que se metan o que compren o que adquieran o que se entrenen. ¿Por qué razón? Porque es mucho más complejo vibraciones. Todas las tecnologías, incluida termografía infrarrojas, son complicadas, no son amigables, no son plug and play. Yo nunca sugiero que primero compren el instrumento y después entrenan a la gente porque nunca lo hacen. En realidad, las empresas al final creen que es como comprar un osciloscopio o como comprar un multímetro. Yo tuve la experiencia de que cuando me certifiqué en México en ultrasonido, habían más de 40 y algo ingenieros de petróleos mexicanos y ellos recién se habían sometido al examen de certificación. Se quedaron 13 ingenieros, 13 personas se quedaron en el examen, que no la pasaron arriba de 8, me recuerdo, en aquel momento, ¿verdad? ¿Por qué dijeron? Porque es muy complejo y les enseñaron mucho cálculo, pues, o venía mucho cálculo en el examen, que es de ABCD, pues. Algo similar ocurrió con los compañeros que yo tenía en la certificación de ultrasonido. Como era primera vez que estaban en eso, dudo mucho que hayan pasado el examen, ¿verdad? Porque nos pusieron en pareja a trabajar con un equipo cada uno. No, espero haber contestado ahí a su pregunta. Bueno, ¿cuál es la normativa que define que 34 horas mínimas son las necesarias para entrenar en la técnica de termografía? Ah, sí, Dani, la ISO 17359. Y hay otra que me habla solo de termografía. Hay una para cada metodología, es decir, para vibraciones. Yo no me recuerdo ahorita la norma donde especifica 3 cosas.
Especifica que debo de tener 34 horas mínimo de entrenamiento formal, debo de tener 12 meses de puesta en práctica de la tecnología, en este caso de termografía, es decir, un año como mínimo, y debo tener también un año de experiencia en el equipo que yo estoy revisando por termografía infrarroja, ¿verdad? Me pide 3 requisitos. La verdad que es opcional si estos 2 requisitos últimos los pide el instructor dependiendo de la norma que esté detrás de la certificación. Hay una que yo ahorita no recuerdo que sí me habla solo de termografía, ¿verdad? Pero todas me piden mínimo 34. Yo les decía a ustedes que me pide 40 horas para vibraciones, para ultrasonido, como lo hicimos nosotros, o sea, 5 días continuos de estudio y el último día para el examen, o cualquier tecnología en realidad. Para la que menos pide es para termografía. Si gusta, yo puedo más adelante enviarle a su correo o a su WhatsApp la norma como tal, la norma específica de termografía, de la que me habla de termografía específicamente. Bueno, espero ahí tener. Bueno, sí, para Adelante. Dani. Pablo dice, cuando dice bajas revoluciones, ¿de qué valor de revoluciones por minuto estamos hablando? Sí, estamos hablando abajo de los 60 Hz o en cada reductora, ustedes ya sabrán que yo puedo tener 5, 10, 20 y hasta quizás algunas velocidades de 30 revoluciones por minuto, ¿verdad? Eso definitivamente vibraciones no lo detecto. Y para eso necesito ocupar una serie de recursos que normalmente no vienen con el instrumento, ¿verdad? Entonces, para ese caso, definitivamente lo más conveniente es un equipo de ultrasonido que va a detectar especialmente las condiciones de fricción o ruido interno. También tenemos otra que dice, ¿cómo practicar la filosofía de manufactura esbelta afecta en los procesos y departamentos de mantenimiento? Muy buena pregunta también. Sí, muy buena pregunta. No la veo aquí en el chat, pero vaya. Hay un premio anual en el famoso TPM que lo otorga el JIPM, o sea, el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta. Muy interesante ver el tema del tiempo, ¿verdad? El tiempo en el sentido siguiente. La norma, el JIPM exige más bien que para poder aplicar yo al premio necesito 2 años de haber implementado exitosamente el TPM o el mantenimiento productivo total. ¿Cuál es el impasse o por qué razón ponen ellos ese requisito? Porque comprobado que como el mayor obstáculo es el cambio cultural, lleva a cambiar la cultura organizacional 2 años. Es decir, yo no puedo aplicar al premio o no puedo inscribirme al premio si no tengo mínimo 2 años de puesta en práctica de manera exitosa del TPM. Es complicado en realidad implementar TPM. Algunos opinan de que es la forma más económica de hacer mejoras en mantenimiento, ¿verdad? No es cierto. Ahora está demostrado que es una combinación de todas estas metodologías que estamos hablando, incluido Lean Manufacturing. Yo les decía a ustedes que el señor Tokutaro Suzuki en su libro afirma de que debemos de integrar el RCM, Ingeniería de la Confiabilidad, al TPM. Es decir, yo tengo que incluir, además de la ingeniería de la confiabilidad, la parte de tecnologías de predictivo, ¿verdad? Que está incluida en la detectabilidad del FMA. Es decir, de qué manera yo puedo anticiparme y detectar las fallas incipientes o infantiles, como se conoce, o nacientes. No veo la pregunta completa aquí, Stephanie, porque creo que hay un tema ahí que no le Eh, contesté. fue de las primeras, Carla. Yo solo la recorté y la anoté por ahí. Ah, ok, déjeme ver si la encuentro de aquí, porque creo que hay alguna parte. Mira, hay un colega que está en línea, el ingeniero Pedro Torres en Houston, Texas. Él no puede activar el micrófono, ¿verdad? Para sumar a las respuestas. No, solo nosotros que estamos como organizadores. Sí, comprendo. Bueno, sí, pero me imagino que me estás escuchando, ingeniero. No hay manera. Sí, no la encontré, pero usted la está viendo ahorita, Stephanie, para que me repita la pregunta.
Fíjese que ahorita vi una, ya le digo, permítame. ¿De qué trata la filosofía de manufactura esbelta y cómo afecta en el mantenimiento? Era la otra duda. Ok, sí, la manufactura esbelta o la famoso Lean Manufacturing, uno de los pilares, tiene 7 pilares para el mantenimiento, ¿verdad? O el famoso TPM. Y uno de los pilares principales es que todos debemos estar integrados, especialmente electrónicos, mecánicos y con la parte de producción o los operadores, que es el famoso mantenimiento autónomo, ¿verdad? Donde ellos ejecutan tareas de mantenimiento básicas, llámese limpieza, lubricación, engrase, etcétera. Y ellos, como son los que están ahí permanentemente en la máquina, se convierten en los vigilantes 24/7 de los fallos cuando están haciendo, ¿verdad? Enseñándoles adecuadamente a detectarlos, a determinarlos. Aunque al final ellos se supone que conocen muy bien la máquina y los ruidos que puede generar, o calentamientos, o al tacto, o olores, etcétera. O en otras palabras, el monitoreo de condiciones con los 5 sentidos. Esa es una de las partes principales. Y sí, definitivamente afecta positivo, o sea, genera mayor rentabilidad en mantenimiento, ¿verdad? Al igual que toda esta metodología que estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque rompe todos los paradigmas de la manera de hacer las cosas. Desafortunadamente en las universidades, como lo dije al principio, en más del 90% no se enseña nada de esto, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que no podemos entonces hacer una buena gestión de mantenimiento o no es costo efectivo, ¿verdad? Y sí, repito, tiene un alto impacto positivo en la rentabilidad del negocio, ¿verdad? Espero haber contestado ahí a su pregunta. Ok, otra está, ¿el ultrasonido nos puede sugerir cambiar el tipo de lubricante o ya es parte de la experiencia del usuario del ultrasonido? Muy buena pregunta. Yo históricamente que he usado diferentes marcas sin mencionar nombres de lubricantes, yo puedo medir o podemos medir con ultrasonido la eficiencia de la lubricación, ¿verdad? Yo tuve un caso, que es un ejemplo, pero estamos en la pregunta, y es que me llegaron con una grasa, grado alimenticio, que supuestamente, según el fabricante o el vendedor, la iba a tener que lubricar una vez por mes, o una vez cada 15 días, digamos, porque teníamos el problema de que no había una grasa, digamos, que no funcionara ahí. Nos llevaron un tarro como de 1 libra, de $300, el tarrito de 1 libra, lo cual es extremadamente caro. Yo la instalé en modo de prueba, le dije, mira, déjalo como muestra, si funciona te la pagamos y si no, pues no podemos hacer nada. Sí, me dijo, no hay problema, se pueden probarla, la probamos y el día siguiente con un equipo de estos ya había chirrido metálico, es decir, contacto metal con metal, ¿verdad? Si yo no hubiera tenido instrumentos, se la compramos confiando en la sugerencia del fabricante, que no es cierto. Tengan cuidado en eso, no necesariamente implica, sí es cierto, han tenido cierto grado de entrenamiento, y son especialistas, pero hay ciertas cosas que realmente no conocen, ¿verdad? Y en este caso, el ultrasonido. Aún hasta el día de hoy, yo tengo colegas y amigos que hemos sido entrenados, tengo colegas que han sido entrenados 8 horas, por ejemplo, en cualquiera de estas metodologías, pero eso no quiere decir de que ya conocen lo básico, ni siquiera lo básico porque de nuevo, si me pide 32 horas, imagínense ustedes contra 8 horas, aún con 16 horas. Aún yo he tenido casos de personal que ha sido entrenado 32 horas, pero no ha tenido seguimiento y por lo tanto cometen una serie de errores y no tienen el saber dónde medir y cómo medir, ¿verdad? Porque se necesita además de la experiencia, el conocimiento de la máquina. Bueno, a ver, espero haber Ok, contestado ahí también la pregunta. gestioné con Jonathan para ver si se le podía habilitar el micrófono a Pedro Torres y me dice que ya estaría habilitado. No sé si él puede hablar en estos momentos Ok. por la aportación que Sí, dijo claro. que iba a compartir. Gracias, Sí, Stephanie. está habilitado. Acabo de ver que se prendió. Muy buenas tardes.
Mi nombre es Pedro Torres. Gracias, Edgar, por la oportunidad. Pues básicamente quería aportar un poquito ahí sobre el tema de la manufactura esbelta. De hecho, estaba escribiendo un mensaje, lo interrumpí por eso. Pues la respuesta para José sería la siguiente. Con la integración del Lean Manufacturing o manufactura esbelta al programa de TPM o mantenimiento productivo total en español que tuvo Toyota en su Toyota Production System o TPS, se integraron actividades de mantenimiento para que fueran realizadas por los propios operarios. Eso significa, o es lo que conoce mucha gente como mantenimiento autónomo, que es realmente un mantenimiento básico o de primer nivel. Mantenimiento como unidad funcional a través de sus técnicos y a través de todo un esquema, por supuesto, es quien define qué actividades se deben de cumplir, su frecuencia, y debe ser capacitado por el personal de mantenimiento. Hay que tener presente que para poder desarrollar el programa de producción bajo esas condiciones, el programa de producción tiene que considerar también todos los aspectos de los paros requeridos para mantenimiento. De manera que no es una situación aislada, sino que se trabaja de manera conjunta e integrada. No sé si eso responde la pregunta o si requiere alguna otra aclaratoria adicional. Sí, valga la aclaración, perdón, que el ingeniero Pedro Torres tiene un magíster o tiene una maestría de la una universidad en Venezuela, en combinación con la naval. Entiendo, ingeniero Torres. Tengo la licenciatura en Ingeniería Electromecánica con la Escuela Naval de Venezuela y una maestría con la UF, que es como una universidad militar. Y el ingeniero ha estado en varios países implementando proyectos de este tipo, lo cual lo acredita con mucha experiencia y mucho conocimiento al respecto. De hecho, digamos que mi especialidad laboral, por llamarlo de alguna manera, está concentrada justamente en el tema de excelencia operacional aplicada a manufactura y en un caso muy específico el tema de gestión de mantenimiento y cuidado de activos. Ok. Gracias, ingeniero Pedro Torres. ¿Pero quedó claro para José? Para mí está claro. No sé ahí el autor de la pregunta. No necesita más detalles. Creería que sí, ahorita confirmo. Ok, no quiero tampoco desviar la... Ok. Ahí está, claro. Muchas gracias. No sé, Stephanie, si seguimos ahí con las preguntas. Sé que hay, bueno, una gran cantidad, unas 3 más, Sí, Inge. sí, de acuerdo, está bien. Ok. Si tengo un motor hermético y lo lubrico utilizando ultrasonido con el tiempo, luego de varias rutinas de lubricación, ¿ese lubricante generará un exceso o me equivoco? Y de ser así, ¿es recomendable desarmar y realizar limpieza? Muy buena pregunta, también, ¿verdad? Y muy interesante. La gran ventaja con ultrasonido es que yo comienzo a lubricar, ¿verdad? En el momento, obviamente, bueno, yo genero un periodo, por ejemplo, hay una máquina tiene que cada 1500 horas de trabajo yo debo lubricar. Llego cada 1500 horas, me dice incluso la especificación de la placa de la máquina que debo lubricar algunos puntos con 32, le voy a poner, no me recuerdo ahorita la cantidad, 5 centímetros cúbicos vamos a poner. Eso me indica el fabricante, ¿verdad? Yo llego religiosamente cada 1500 horas de trabajo, detecto primero con ultrasonido cómo se escucha y en paralelo, ¿verdad? Comienzo a lubricar. Doy una primera palanca o bombazo, como decimos, de lubricante o de grasa
espero de que realmente exista un cambio. Si baja y se mantiene, solo era esa cantidad de grasa la que necesitaba. Yo ya no puedo, ya no hay un excedente de grasa, ¿verdad? Si se va a liquificar o si se va, si hay un sello con fuga, obviamente en el momento lo va a detectar porque se va a fugar, ¿verdad? O uno de los sellos laterales, ¿verdad? Que no es común, pero sí ocurre, ¿verdad? Si definitivamente baja y vuelve a subir, definitivamente ya el rodamiento, si lleva monitoreo de condiciones, está malo y va con tendencia a fallar, ¿verdad? Es decir, mientras yo lubriqué o di el primer aplicación de grasa, baja y vuelve a subir, definitivamente es cambio de rodamiento, ¿verdad? Y debo de ir a comenzar a hacer el monitoreo más frecuente de la condición para programar el paro o definir al menos 3 puntos y estadísticamente hacer un pronóstico o un forecast, como se dice en inglés, ¿verdad? Stephanie, fíjese que yo anoté aquí una pregunta muy común, muy interesante, Okay. y es que dice, en el caso de los rodamientos, según el gráfico que nos mostró, salía que cuando hay temperatura alta es porque ya está fallando el rodamiento, dice. Pero en algunos casos es debido a fricción fluida, dice. Entonces, ¿cómo puedo detectar que mi calentamiento es por este tipo de fricción? Esta es una pregunta, que la respuesta, digamos, con el instrumento o con ultrasonido es bien compleja, pero yo al final logro determinar y detectar que definitivamente tengo un exceso de fricción, como ya lo vimos en los casos de estudio. Sin importar, podríamos decir, la causa. Obviamente yo tengo que determinar la causa y la única manera de determinarlo es analizar espectro. Eso quiere decir que yo analizo el comportamiento de la frecuencia en X por la amplitud en Y. De esa manera voy a saber qué tipo de fricción es la que yo tengo, ¿verdad? O a consecuencia de qué es o cuál es la causa detrás de esa fricción. En el caso de un rodamiento, además del tema de fricción fluida, ¿verdad? Voy a tener también el tema de si son las esferas o son las bolas, si es la pista interna o si es la pista externa. Que al final a mí no me interesa qué parte del rodamiento está malo. Sí me interesa, por ejemplo, determinar la causa para no terminar cambiando el rodamiento a consecuencia de una fricción detectada. Y esa pregunta, por eso es lo relevante de esta pregunta, es que díganme ustedes, alguien que no analiza espectro, en otras palabras, que no puede determinar la causa de la fricción, va a terminar cambiando el valero y va a decir, mire, cambien el valero, cambien el rodamiento, ¿verdad? Y no es el rodamiento, se va a equivocar. Para yo determinar si es el rodamiento, tengo que ver las frecuencias relacionadas con el rodamiento como mismo, pista interna y bolas. En otras palabras, sí yo puedo determinar la causa de la fricción e incluso en algunos casos puedo determinar que es el coupling o es un desalineado, podemos decir, ¿verdad? Que está provocando el ruido y el exceso de fricción, ¿verdad? Sí, Okay. Stephanie, si gusta, Otra respondemos la última. la última, veo que está bien larga. Adelante, voy a cambiar aquí de la pantalla. Ok, le daré lectura. Dice, ingeniero, en un cuarto donde hay varios equipos, por ejemplo, 6 compresores de 300 HP de tipo de tornillo de 300 HP cada uno, estos generando mucho ruido y todos en un mismo cuarto, si queremos utilizar ultrasonido en esa área para encontrar fugas de aire comprimido o medir la vida de un rodamiento, ¿hay alguna técnica para evitar que esos ruidos no interrumpan o nos generen una medición errónea? Muy bien, Lucas Giovanni. Es muy buena pregunta también. Fíjense que cuando nosotros nos certificamos en ultrasonido, nos pusieron ruidos contaminantes. Nos pusieron a detectar fugas y pusieron como 3 o 4 generadores de tono. A tal grado que el instructor dijo, no, hombre, no sean tan bárbaros, ¿verdad? No lo compliquen tanto. Porque estaban tratando de que no detectáramos, que no fuera más difícil, más bien, más complicado. Siempre se puede, ¿verdad? Y hay varias técnicas para que le llaman de bloqueo de señales contaminantes. La gran ventaja, como el ultrasonido viaja en línea recta, para yo detectar las fugas, yo puedo ponerme de espaldas, por ejemplo, a un ventilador, al ventilador del compresor, por ejemplo,
Y al frente, en el pecho, puedo tener la pistola detectora de ultrasonido, ¿verdad? Hay que hacer notar que recuerden que además de que yo escucho en unas orejeras de tipo de jockey, o sea, que los ruidos ambientes no los, entre comillas, no los escucho, ¿verdad? Es como es una orejera de jockey, o sea, que el ruido ambiente yo no lo escucho. Sí hay una cierta inducción o se pasa pues parte del ruido, ¿verdad? Pero tengo bastante aislamiento del ruido ambiente. Además de que la puedo escuchar, la puedo ver en el display, la señal, ¿verdad? Y les decía que ahora el equipo 15000 es como un osciloscopio y es touchscreen. O sea, yo veo el comportamiento de la señal. Y recuerden de que de nuevo, entre más yo me acerque a la señal y que viaje en línea recta, yo puedo determinar y poner aisladores del ruido. Un ejemplo muy bien efectivo sería la palabra. Es la del paño, le llaman, ¿verdad? Yo agarro el origen de la fuga, le coloco un wipe, no un wipe, sino que una franela, una tela, la doblo en varios tramos para cerrar, poner el sensor o la copa o el extremo del sensor detector y encima le pongo el paño. De esa manera yo aíslo los ruidos ambientes, cualquiera, incluidas las fugas que estén adyacentes. Y de esa manera logro determinar el origen de la fuga. Sí hay varias técnicas, resumiendo, hay varias técnicas que obviamente no podemos cubrir en totalidad aquí, ¿verdad? Y el ruido audible, ojo, ¿verdad? El equipo no escucha ruidos audibles. El equipo escucha solo frecuencias, bueno, de hecho en las fugas, esas viajan a 40 kilohertz. Por lo tanto, no es la mayoría de fugas, especialmente las pequeñas. Sí es cierto, las fugas tienen un componente audible y un componente inaudible, ¿verdad? Pero el equipo detecta todo tipo de fugas, incluso sobre cabeza, o sea, en tuberías que están sobre cabeza y que nacieron con la instalación de la tubería. Yo he encontrado en promedio 82 fugas cuando se tienen 150 HP en compresores. O sea, es decir, que con solo 150 que tenga, fácilmente, segurísimo que vamos a encontrar unas 82 fugas sobre cabeza. Y cada fuga, hay que hacer notar, anda costando $200 anuales en energía eléctrica en el compresor. Bueno, Stephanie, Bueno, ingeniero, muchas gracias. Creo que y espero que eso solvente la duda de muchos. Disculparnos por aquellos que, bueno, hubieron varias preguntas, pero también hubieron otras que no le dimos mucho seguimiento. Quisimos dar las más relevantes y también gracias a todos por aportar y también estar pendientes por participar en esta conferencia. Muchas gracias, ingeniero Oswaldo, por todo el conocimiento compartido y espero que sea de provecho para todos. Así que muchas gracias por su asistencia. Damos por finalizada esta ponencia, esperando que también sigan disfrutando de la Semana Cultural, ya que falta, bueno, jueves, viernes y también sábado. Así que estamos pendientes con seguir con estas conferencias que nos sirven y es de mucho provecho para todos nosotros. Muchas gracias, ingeniero Oswaldo, nuevamente y que todos pasen una feliz noche. Igual para todos, Stephanie, muy amables y gracias por la participación. Gracias, se cuidan bastante. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos, ingeniero.